Realmente yo les había adelantado que íbamos a tener una invitada muy especial, muy particular y seguramente va a marcar un antes y un después de lo conocido sobre uno de los temas más delicados que tiene justamente el mundo en estos momentos y que está relacionado con un tema que es muy preocupante, ¿no? El ingreso de aviones fantasmas de una manera insólita en algunos países de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con lo que viene aconteciendo en estas horas, con el debate que hay y esta cuestión muy rara alrededor del avión venezolano-iraní retenido por ahora todavía, no se sabe hasta cuándo, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el hemisferio sur, en la República Argentina. Un tema realmente que fue muy llamativo, muy preocupante. Se han dicho infinidad de cosas al respecto, se especula con un montón de temas. Lo cierto es que esto ha generado una altísima preocupación a nivel internacional por lo que pasa específicamente en varios países de Latinoamérica y con gobiernos que realmente no clarifican la situación y que no dan de alguna manera a conocer la gravedad de estos temas del descontrol del espacio aéreo que hay en muchos países que habilitan justamente a situaciones muy llamativas y que tienen vínculos lamentablemente con el tema del terrorismo internacional, algo que ha herido muchísimo a varios países del mundo y específicamente a la Argentina. En los últimos años ustedes saben que han acontecido dos atentados que realmente han destrozado de alguna manera y han demostrado la fragilidad que tiene la Argentina en materia de control y en materia de ver cómo preserva y cómo cuida a sus ciudadanos. Por eso ya mismo le voy a dar la bienvenida a una mujer que viene trabajando hace mucho tiempo, investigando desde diversos puntos del planeta específicamente lo que pasa con estos temas preocupantes para la comunidad internacional. Ella es Laura de Rosa Martínez, la editora del Freedom Pops. Está en algún punto, si ella quiere después lo va a decir, del viejo mundo, en lo que es el planeta Tierra. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Laura. ¿Cómo va eso? Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás tú, Pedro? Un Bien, bien, gusto igualmente, ¿eh? estar Gracias. recibida en tu programa. Para mí también es una gran alegría poder compartir contigo estos minutos porque conocemos tu trabajo a través de Freedom Post, un medio realmente reconocido a nivel internacional y que nos puede, a través justamente de tu participación, conocer y a ver, saber qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que ha pasado con anterioridad con toda esta cuestión de los famosos aviones fantasmas que giran increíblemente por todo el planeta, ¿no? Bueno, realmente no son aviones tan fantasmas, porque Sí. tenemos un ejemplo de un YB-3531 que está justamente ahorita retenido en Sí. Ezeiza. Y aquí Ajá. hay varios elementos importantes a destacar, Sí. eh, que es algo que tú hablabas muy importante, que es esta vinculación con el terrorismo internacional. Ajá. Y cómo estamos los países de Sudamérica viéndonos involucrados en conflictos y en dinámicas entre enemigos que no nos correspondían. Y no nos Ajá. correspondían hasta el punto en que empezaron a llegar gobiernos socialistas, pero con un socialismo negativo, con un socialismo perverso, que Ujú. realmente se ha acercado al poder y nos han traído cercanía, por ejemplo, con Irán. En el Ujú. caso de Venezuela, para hacer justamente la mención de ese avión, que es un Sí. avión en este momento venezolano, pero que lo vendieron hace pocos meses, en febrero de 2022. Y aquí hay una cosa interesante, Pedro, para ti, para tu audiencia, por lo siguiente. Sí. Este avión viene de la empresa iraní aérea Myhan Air. Ajá. Ellos estaban sancionados evidentemente por la FAT, que es esta Sí. organización del control de activos para el extranjero de parte de Estados Unidos, sancionaron a Mahainer y por supuesto Venezuela también está sancionada. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron por debajo de la mesa esta Sí. venta, de modo tal que fuera un activo que no estaba dentro de la lista de 40 aviones que ya habían sancionado, Ujú. que ya habían sido sancionados por la FAC en el 2020. Claro. Entonces ahorita Ujú. aparece un nuevo avión Sí. que no está sancionado. Ujú.
Y es el YB-3531. Ahora, ¿qué es lo que sucede y que nos llama a tantos la atención? Hay un Ujú. montón de irregularidades, como tú y tu audiencia lo saben, Pedro. El asunto es el siguiente. Estaban viajando 14 venezolanos y 5 iraníes. Ese Sí. fue el soborno que llegó al final a Ezeiza. Ajá. Pero un detalle muy, pero muy importante era que habían 2 iraníes adicionales, es decir, eran 7 iraníes. Ujú. Este Que eso no avión, se dio a conocer, no se difundió la identidad de esas personas, se redujo la cantidad justamente de pasajeros o de tripulantes, ¿no? exactamente, y entonces Ujú. aquí el punto interesante, justamente lo que tú abordas, es el siguiente. A ver, Y es, ellos venían de lo que sí. nosotros llamamos el eje del mal. Este avión ya venía tocando Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Ajá. después llega hasta Argentina. Cuando Sí, llega a Argentina, ellos argumentan que en Buenos Aires había mal tiempo y que por eso aterrizan en Córdoba. sí. El primer sobordo, el primer sobordo de tripulación justamente hablaba de los 14 venezolanos, los 5 iraníes Sí. más 2 iraníes más. Ajá. Cuando ellos llegan de vuelta a Ezeiza, a Buenos Aires, entonces ya no aparecían estos 2 iraníes O sea que adicionales. misteriosamente se fumaron, desaparecieron en Córdoba o vaya a saber si no pararon antes en algún otro aeropuerto, porque al no funcionar los controladores puede haber pasado cualquier cosa. Eso por un lado, pero otra cosa importante, y entonces aquí te voy a hacer como un spoiler A de una ver, historia que va mucho más adelante, que es que en Córdoba sí, está fabricaciones argentinas, fabricaciones militares, claro. que es justamente vinculada y que tienen un memorándum de entendimiento con la empresa Cavin, que es la compañía anónima de armamento y municiones, tiene fabricaciones militares de Argentina Sí. con un acuerdo con Cavin, tienen una relación estrecha, pero ¿dónde está esa fábrica de armamento de fabricaciones A militares de ver, Argentina? Está en Córdoba. claro. Entonces, Gran sorpresa, allí, gran, ¿no? O sea, ahí tenés ya una alerta roja tremenda, ¿no? allí tienes un elemento, como yo le digo normalmente, un elemento que guardar en el estacionamiento mental. Sí. Lo otro elemento que hay que guardar en el estacionamiento mental es el tema de que hubo diversas irregularidades, no solo con el asunto de este sobordo y de cuántos tripulantes eran, también eran las irregularidades en cuanto a la declaración de carga, porque primero dijeron que eran jeans y después especifican que se trataba de repuestos o autopartes de la Volkswagen. Sí. Por supuesto, lo primero que uno hizo fue inmediatamente revisar qué fue lo que dijo la Volkswagen, y la Lo Volkswagen dijo, negó, lo negó nosotros no totalmente. tenemos nada que ver Claro. con eso. Ajá. Ahí ya empieza el primer tema llamativo, raro de este temita, ¿no? Correcto. Entonces ya íbamos por el tema de, lo primero, el asunto de el soborno. El segundo asunto estaba vinculado al tema de la carga. Y Ajá. hay algo interesante, que es que cuando tú llevas repuestos y cuando tú llevas este tipo de elementos que pueden usarse para vehículos, también pueden usarse para otro tipo de Claro. cosas. Ujú. Y entonces aquí hay un tema que es necesario hablar, que es la relación Venezuela-Irán Sí. Ujú. existía antes del 2000 con el tema básicamente de la OPEP, porque como ustedes conocen, nosotros estamos vinculados a la OPEP y la relación que tenía Venezuela con Irán era básicamente por petróleo. Ujú. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que a partir del 2006 Chávez se acerca al eje radical del mundo árabe. Y al eje radical del mundo árabe quiero decir a este eje que es francamente y abiertamente antiestadounidense y anti-Israel. ¿Y Ujú. por qué hablo del anti-Israel? Porque seguramente tu audiencia y tú te recordarás perfectamente ese atentado de Amia o de Amia, Oh, que se deben recordar un desastre. perfectamente, donde hubo Una masacre. Claro, 85 una masacre. fallecidos, más de 300 muertos, perdón. Sí. Una masacre realmente, ¿no? Donde realmente ahí quedó demostrado la fragilidad que tenía en materia de seguridad y de prevención la Argentina, ¿no? Correcto. Entonces, este asunto es, nosotros empezamos los venezolanos, Venezuela, a estar involucrados con Irán, y aquí hay un punto también sumamente relevante, y es,
En el 2005, Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente en su primer término de Irán, lo dijo muy claramente, dijo en el 2005, Israel debe ser borrado del mapa. Posterior a esto, en el 2006, en enero de 2006, lo dijo también muy claramente, mira, nosotros vamos a empezar la carrera nuclear. Pero aquí viene el próximo detalle, que es que en junio, entre junio y julio de 2006, Chávez hace su primera gira presidencial y uno de los países que toca, entre Bielorrusia, Vietnam, Qatar, Rusia, etcétera, estuvo también Irán. Claro. Y allí se firma un memorándum y un acuerdo para la entrega de uranio. Muchas Mm, personas podrían pensar, Pedro, mira, pero es sí. que esto es un asunto Ujú. delicado que se va a mantener en el secreto. Pues en el 2006, el ministro de Industrias Básicas y Minerías, que se llama Rodolfo Sanz, para Sí. aquel momento era el ministro de Industrias Básicas y Minerías, lo dijo claramente y te voy a leer brevemente sus palabras, A ver. 3 líneas, Sí. y cito textual. Ajá. Dijo, Irán está ayudando a Venezuela a detectar recientes hallazgos en importantes reservas de uranio que Ajá. existen en el occidente y suroeste del país, especialmente en Santa Elena de Guairén. Sí. Esto, por supuesto, nos prende a todos las luces rojas, las alertas y las cocteleras. Por lo siguiente, empezamos a generar y a dar uranio a Ujú. Irán para Claro. fines nucleares. Ujú. Y ellos lo han dicho muy claramente. Ujú. Nosotros no estamos haciendo esto solo con métodos pacíficos, nosotros estamos Claro. persiguiendo una bomba nuclear. Ujú. Ahora, esto se mantuvo en secreto durante un periodo determinado. Cuando sale a luz Eso se esto, cuando mantuvo en ustedes secreto durante pocos llegan a meses conocer esta hasta que el ministro lo información, habló. cuando llega esta información a liberarse de alguna manera o tiene acceso a algunos analistas y comunicadores internacionales, ¿qué pasa? ¿Qué respuesta hay? Bueno, la respuesta, inicialmente, como dices tú, esto se mantuvo en secreto durante los primeros meses hasta que este ministro lo planteó. Y además, adicionalmente, las organizaciones de inteligencia ya se habían activado con eso y habían soltado ciertos comunicados, que es lógico que suceda, alertando la situación. Sí. Ahora, el asunto es, nosotros entonces nos empezamos a ver involucrados con Irán, entregándole uranio, Ujú. entregándole petróleo y viceversa, Sí. pero después resulta que también estamos involucrados en la construcción de drones Ajá. armados Sí. con municiones, es decir, estos vehículos aéreos no Sí. tripulados, que son justamente los que se hacen en Irán. Ahora, Esto eso que vos haces referencia es muy importante, porque alguna de las tantas sospechas que hay de esta aeronave, que también habría transportado drones, supuestamente con el verso o con la idea de tapar el tema de accesorios para la industria automotriz, que en realidad serían drones. ¿Eso hay alguna correcto. información específica de los servicios de Sí, inteligencia y entonces internacional que justamente hayan te iba a podido decir, evaluar que el eso puede elemento haber acontecido? El elemento justamente es que lo que ellos llaman, y es tal cual como ellos lo llamaron, repuestos Sí. automotrices, Entre esos repuestos comillas, digamos, repuestos automotrices, automotrices, accesorios. Ajá. correcto, esos repuestos automotrices que en realidad son accesorios, son partes, en Sí. realidad no necesariamente son partes de vehículos, son partes de otro tipo de elementos como drones. Ajá. Entonces, aquí hay una cosa sumamente interesante, que es lo que está sucediendo, y por eso evidentemente genera una alerta. Otro Ujú. alerta, y ya como para finalizar este planteamiento inicial, es el asunto de quién pilota el avión. Quien pilota el avión Claro, es ahí tenés. Golarenza Mm. Gassemi. Y Golarenza Gassemi Mm. es una persona involucrada en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero adicional a eso, este cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y te lo voy a comentar así tal cual para ti, para tu audiencia, Pedro, ellos tienen 125.000 activos Ujú. entre Fuerza Aérea, entre Fuerza Terrestre y Fuerza Marítima. Sí. Y lo componen 6 elementos, es decir, 6 cuerpos como tal. Ujú. La BASIC, se las voy a leer porque tienen unos nombres bien específicos, la BASIC, que es la Milicia Paramilitar Voluntaria, la Fuerza Aeroespacial, la Armada del Ejército de los Guardianes, las tropas terrestres, ojo con esto, el cuerpo Ansar ul Maidi, que son los encargados de la protección de los altos jerarcas de la Ajá. revolución, y las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds
y pongamos especial atención en esto, las fuerzas Quds son justamente el grupo élite de este cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que son los que hacen contraterrorismo, operaciones de inteligencia y operaciones en el exterior. Ajá. Y el piloto, Golarenza Assemi, justamente forma parte de este grupo. Pertenece, ¿Qué claro, a pasa esas con fuerzas. Ajá. Argentina? ¿Perdón? Que pertenece justamente a esas fuerzas, ¿no? Eso es también lo más preocupante que se está dando. Exactamente. ¿Y qué pasó con Argentina? Entonces, en la primera instancia, entonces ahora aquí sí llego a Argentina, en la primera instancia dijeron, mira, ellos estaban haciendo, que de hecho lo dijo el director de inteligencia, Agustín Rossi, que Sí, entiendo que fue ministro de la Defensa, exactamente, lo sí. dijo, esto es seguramente por la cantidad de venezolanos y la cantidad de iraníes, es un tema de entrenamiento, Sí. por un lado. Ujú. Sin ningún elemento fáctico y tal cual como se lo preguntaron, le dijeron, mira, pero esto es una teoría, es una argumentación, una suposición, y él dijo, esto es una suposición. Sí. Entonces es muy delicado que un director de inteligencia diga esto, Ujú. por un lado, y por el otro lado, dijeron que realmente esto no era... Golarenza Gassemi era un homónimo y no era la persona que estaba involucrada. Sí, Hasta intentando justificar y apartar, digamos, la escena, el centro de la escena que basaba justamente en la gente que integraba este equipo dentro de la tripulación, ¿no? Porque también después tiraron, hay algunas otras versiones que circulan por allí de que evidentemente habría habido mayor cantidad de gente que misteriosamente también puede haber bajado o de alguna manera utilizar sistemas de paracaídas para ser recepcionados en otro punto estratégico, ¿no? Hay varias versiones, ¿viste? También relacionadas con el tema del narcotráfico, la llegada o la salida de valijas con dinero, en fin, un montón de cuestiones que están girando ahí alrededor y que supongo que la justicia argentina estará intentando investigar para llegar a buen fin sobre esta cuestión que realmente es muy preocupante, ¿no? sí, sí, y allí justamente en ese punto era lo que te iba a comentar, de que todo esto empieza a especularse y empieza a observarse los Sí. comentarios que hace el gobierno argentino Ajá. hasta que hay un comunicado de la Embajada de Israel en Argentina diciendo, en efecto, Golarenza Gassemi forma parte Parte de las fuerzas de revolución, digamos, de Irán. de las fuerzas revolucionarias, de estas fuerzas élites que seguramente recordarás, y tu audiencia también, en enero de 2020, justamente desde la presidencia de Estados Unidos se envía un dron y asesina a Soleimani, que era justamente el líder de esa fuerza, de las Ajá, fuerzas Quds, y que era el segundo hombre más importante de Irán. Entonces, claro. esa es la gravedad del asunto, Ujú. Pedro. Ahora, Y creo también fíjate que el ministro de Justicia de Paraguay da una alerta y notifica al gobierno argentino, como lo hacen también los servicios de inteligencia, que fue lo que se conoció de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué correcto. pasa con esta cuestión? Se emite la alerta. El gobierno argentino se hace el distraído, evidentemente, ante esta cuestión. Genera de alguna manera una salida para no clarificar la información, sabiendo que tiene ahí un tema explosivo, ¿no? En sus manos. En efecto, en efecto. Y justamente esa alerta que hizo Paraguay-Argentina, Sí. previo a que Ujú. aterrizara, muestra un poco la actitud complaciente, para no decir otra cosa, del gobierno argentino actual. Ajá. Que suceda todo esto y que ellos puedan salir, porque ellos salen. Ellos salen, no les permiten la entrega de combustible porque ya Sí. estaban alertados de que era un avión que estaba involucrado con toda esta problemática. Ujú. Entonces ellos intentan devolverse a buscar gasolina o Jet A1 en Paraguay y en Sí. Brasil Ujú. y se lo niegan. Y Claro, es cosa que no así logran. como Ujú. regresa a Argentina. Ajá. Ahora, esto que vos planteás también es preocupante porque de alguna manera anteriormente se sabía que había habido otros vuelos, ¿no? Que no fueron dados a conocer. Por ejemplo, en la época en que hubo también otros aviones que trasladaron al propio Nicolás Maduro y estuvo 4 veces en Buenos Aires, no fue la única oportunidad de ese famoso avión, el Airbus 340-600, también de la aerolínea Conviasa, que esa aeronave también se sabe que pertenecía a Mahan Air, la firma iraní también sancionado por los Estados Unidos, ¿no? Qué curioso que es todo esto.
En efecto, en efecto. Nosotros tenemos un dicho, y digo nosotros en la formación que tenemos Sí. justamente, Ujú. es cuando sucede un tema en una oportunidad, es un evento. Ujú. Cuando sucede en dos oportunidades es una casualidad. Y cuando sucede tres veces es un patrón. Este Sí. patrón Ujú. ya venía mostrando que básicamente iba a Ujú. explotar. Y esto Ajá. explota justamente cuando Nicolás Maduro comienza el 6 de junio su Sí. gira, que por cierto hago un paréntesis aquí, Pedro, porque es Sí. una cosa totalmente absurda. La Asamblea Nacional de Venezuela le Ujú. aprueba la gira a Maduro, que comienza con Turquía, después va Argelia, después Irán, después Kuwait, Sí. etcétera, etcétera. Se la aprueba cuando él aterriza en Estambul. Ajá. Y eso es gravísimo. Y eso muestra un poco justamente que no solamente se trata de aviones, es que son irregularidades por todas partes. Estas son como algunos llaman las famosas operaciones especiales de inteligencia y extraterritoriales, que se hacen de un Mm. país a otro para complotarse y generar justamente algún tipo de acuerdo determinado. Sí, y lo preocupante de esto Ujú. es, primero, quiénes estaban sobre ese avión, Sí. qué se traía, pero lo preocupante, la alerta que realmente tenemos que hacer es Ujú. la penetración que está teniendo Irán dentro del territorio suramericano, Claro. dentro del hemisferio occidental, Ujú. porque ante un Estados Unidos que está replegándose y que incluso se podría entender porque los contribuyentes ya están diciendo, mira, Sí. ya basta de que te estés ocupando de temas foráneos, de Sí. que te estés ocupando de guerras en el Claro. extranjero. Resolver Esto es los una problemas cosa. internos, claro. No gastes tanto Exacto, afuera, sino que derivarlos aquí al país, ¿no? A los ciudadanos de Estados Unidos. correcto. Ujú. Exacto, eso Ujú. es una cosa, pero otra cosa es dejar de observar Ujú. justamente tu área de influencia, porque por cierto, a mí no me gusta llamarlo patio trasero y realmente me molesta mucho como Sí. internacionalista que la gente Ujú. diga patio trasero, porque Claro. nosotros no somos patio trasero De de nadie, nadie. claro. Sí. Exactamente, pero Ujú. entonces el asunto es, con un Estados Unidos que se está replegando, Sí. Irán junto con Hamas, Ajá. Hezbollah y otras problemáticas que ya tenemos, como tú lo mencionaste, narcotráfico, tenemos el cártel de los soles en Venezuela, tenemos Mm. ahora un presidente de izquierda que fue Ujú. guerrillero en Colombia, entonces se está armando Ujú. todo, un Es un rompecabezas. colador, es un colador las fronteras internacionales, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que pasa en la triple En la frontera triple frontera. argentina, bueno, uruguaya y paraguaya, que ahí también hay otro foco, ya se sabe de hace muchos años, y teniendo en cuenta lo que planteó inclusive uno de los diputados de la Argentina, Waldo Wolf, que pone en la palestra también en las últimas horas otra vez el tema de los registros del sitio de Fly Radar, dando a conocer que, por ejemplo, este avión anterior al que está ahora retenido en Ezeiza, la otra aeronave, había aterrizado en Buenos Aires el 28 de abril, el 3 de mayo, el 9 de mayo y el 17 de mayo. En esos tres Exacto. vuelos que también de dónde provenían, curiosamente de Caracas, de Venezuela, ¿no? Es Pero, todo muy llamativo. y perdón, Pedro, Mm. para justamente adicionar un detalle a lo que estabas A ver, diciendo. Y sí, antes de tocar en esas fechas, en una oportunidad estaba desde Managua, porque sí. tenemos los registros, y en otra oportunidad venía desde Cuba. Entonces era Cuba, Caracas, Buenos Aires, Managua, Caracas, Buenos Aires. Ajá. Entonces, también aquí se presta para cuáles son los regímenes o cuáles son los gobiernos, para quienes lo quieran llamar un poco más light, que Sí. están Mm. al poder, pero que justamente están armando un conglomerado. Y lo preocupante de esto es, ¿qué va a suceder en el futuro? Ujú. Nosotros vamos a tener que esperar que haya de nuevo una explosión, Claro, nosotros vamos a tener que esperar que haya un atentado. O sea, esto para la comunidad de inteligencia son alertas y claro. son alertas sumamente importantes. Ahora, Entonces, ayer están hablando que ese mismo avión que hacíamos referencia llegó y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Chile a la primera tarde. ¿Qué se dice al respecto en estas horas con esa situación? Porque en el caso del avión de Emtrasur, ¿no? Que sigue retenido en este caso en Ezeiza, la justicia de la Argentina ya está investigando la operación de compra-venta porque hay algunas pruebas secuestradas de la aeronave que cuestionan justamente la versión oficial, esto que vos planteabas, ¿no? Este,
¿Qué puede pasar con Mira, eso? ¿Puede haber fíjate, yo algún lo tengo aquí ocultamiento para justamente justamente no el, generar un mayor el ruido de lo que ya se conoce en estas horas? En este momento yo te diría que es una cosa un poquito complicada Ajá, meter a Chile en el asunto, pero no porque esté o no esté involucrado, sino sí, porque realmente se tiene el recorrido del avión y esto ujú, sí es evidentemente con registros en cada aeropuerto y ese registro de Chile no estaba planteado. sí, Eh, entonces más bien había uno que venía desde México City, que tocó Maiquetía, de Maiquetía tocó Managua y de Managua tocó Buenos Aires. ajá, Managua, Caracas, Buenos Aires. sí, Entonces, claro, aquí también hay una cosa, se presta mucho a especulaciones, pero aquí lo importante también es empezar como a vincular la información de gente que realmente está estudiando de manera seria el tema claro, ujú, y que son personas vinculadas no solo a medios de comunicación, sí, sino también a medios y organizaciones de inteligencia. ajá. Teniendo en cuenta todo esto que vos estás planteando, la preocupación se basa evidentemente en que hay un supuesto envío o una triangulación de material que no está aclarado, que puede comprometer seriamente a los gobiernos de estos países que están de alguna manera involucrados con esta cuestión. ¿Cuál es lo que está planteando, qué es lo que estás visualizando vos de alguna manera que preocupa más que nada a los gobiernos internacionales, teniendo en cuenta esto que sabemos que es un tema gravísimo, ¿no? Bueno, en realidad tendríamos nosotros que hacerlo más específico, ni siquiera tendría que ser una opinión de Laura de Rosa. Sí, Con la opinión, por ejemplo, de lo que está, porque no tuvimos ningún comentario, ajá, por ejemplo, y que llamó mucho la atención de Estados Unidos. claro. Esto llama muchísimo la atención. Claro, el Entonces, silencio, ¿no? El no decir nada, tal vez por la necesidad que tiene hoy por hoy Estados Unidos de hacerse de algún porcentaje de petróleo para resolver problemas económicos, tal vez por las tratativas que tiene con la Argentina, con otras cuestiones, que saben el deterioro y la problemática que tiene el país, se están guardando esta información, se mantiene en reserva por algunos temas bastante sensibles que pueden estar girando en estas horas. sí, definitivamente los organismos de inteligencia siempre trabajan primero con mucha paciencia y Ajá, segundo con mucha reserva de la información. Sin embargo, claro. hay una cosa que es la comunidad de inteligencia o los Ujú, organismos de inteligencia y otra cosa es quienes están al frente del ejecutivo, y no me sí. refiero solamente a Joe Biden, sino a Ajá. todo lo que percola en la estructura Ujú, para poder hablar. ¿Y por ujú, qué? Porque esto es un problema de seguridad hemisférica. sí, Eh, no es un asunto bueno, a mí me parece que hay una cosa extraña allí, no se tiene información de inteligencia sí. que realmente está apuntando a Ujú, quiénes son las personas que estaban vinculadas a ese avión, ajá, cuáles eran las irregularidades en las cargas que habían planteado y las ajá, cargas que realmente llevaban. Pero por sí, eso te decía, aquí lo importante es el alerta que hacen del otro lado del mundo, que es justamente Israel. Cuando ajá. Israel hace su comunicado, y entonces aquí te leo un solo A ver, párrafo, dicen, el Estado de Israel está especialmente preocupado ajá, por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Kesam Fair Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, en el equipamiento y en las personas para las fuerzas Quds, las que les comentaba hace un rato de sí. Fuerza Élite, que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación del arma. O sea que hay una alerta y una alta preocupación. Esto queda claramente eh, en la palestra cuando se nota que el gobierno de Israel ya nota que hay una alta preocupación con respecto a este movimiento internacional que hay, ¿no? Correcto. Y en Ujú, esa alta preocupación ya no solamente una cosa verbal, sino que queda escrita, claro. que es el Ujú. comunicado. ¿Y hubo Entonces, este alguna comunicado, respuesta del gobierno argentino justamente ante esta preocupación que tiene el gobierno israelí y que de alguna manera no se sabe qué diálogo ha establecido Estados Unidos y otros países de la región específicamente iberoamericana, que pueden estar siendo afectados por este tipo de graves situaciones que se ven? públicamente Argentina no ha dicho nada con respecto a Ajá. este No ha comunicado. respondido, Públicamente digamos, al gobierno de Israel y tampoco ha aclarado la situación.
Es lo que conocemos Exactamente. nosotros aquí, nada Y más. sabemos que Alberto Fernández ha dicho recientemente que es un tema de exageración y que Ujú. la cosa no iba por allá. Mientras tanto, en Sí. Venezuela, Ujú. Diosdado Cabello, que es el segundo de la revolución socialista en Venezuela, dijo que había también un tema de exageración y mientras tanto Maduro dijo, nosotros vamos a mandar a pedir ese avión. Ajá, Entonces, estas son básicamente las respuestas que han habido. claro. Esto va a ser un tema que se va a seguir desarrollando, tendremos que seguir atentos, Ujú. pero aquí, como te decía Pedro, lo más importante es la alerta que esto constituye. ¿Por Claro. qué? Porque la relación Venezuela-Irán es Ujú. uranio, que está vinculada a la carrera nuclear o a la Sí. bomba nuclear, Ujú. es petróleo y es armas. Ujú. Y Y en Argentina, prácticamente estos países, Venezuela, Argentina y otros de Latinoamérica, se lo pueden prever perfectamente, ¿no? y en Eso es Argentina el está gran tema. sucediendo lo Claro, mismo, claro. así Bueno, mismo. o sea que realmente esto que vos comentás es más preocupante de lo que veíamos que se estaba dando, ¿no? Porque abre un abanico de nuevas cuestiones que son realmente muy, pero muy preocupantes, ¿no? Esperemos que realmente se empiece a tomar conciencia para cuidar a los ciudadanos que están expuestos realmente a cualquier desastre que se pueda cometer en cualquier momento, ¿no? Sí, así es. Ujú. Te mando un gran cariño. Gracias por esta data. Realmente quedamos muy preocupados, pero también es una manera de poner en alerta a las autoridades respectivas que tengan que ver cómo instrumentan acciones para salvaguardar la vida de los seres humanos, ¿no? Gracias, estamos al habla. Muy gentil, Gracias, Pedro, muy gracias a tu amable. audiencia también. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Este informe realmente genera mayor preocupación de lo que tenían algunos medios responsables del área latinoamericana, porque de alguna manera lo que acaba de plantear Laura de Rosa Martínez, la editora de Freedom Post, habla a las claras de la manipulación política internacional que hay. Eso nos tiene que llevar realmente a estar muy atentos en los próximos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.